¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Max Hammer. Realmente no es muy conocida, por lo menos en algunos ambientes filosóficos. Max Hammer, que ha nacido en 1915 y ha fallecido en el año 2010, pero es un filósofo que representa un caso singular y ejemplar en el cruce entre la historia de la ciencia, la física teórica y la filosofía de la ciencia. Nacido en Berlín, emigrado a Palestina en 1933 y formado en la Universidad Hebrea de Jerusalén y posteriormente en Harvard, Hammer fue mucho más que un historiador de la física o un divulgador del pensamiento científico. Fue también un pensador riguroso con una vasta erudición en filosofía clásica, física moderna y tradiciones religiosas, que dedicó su vida a analizar desde una perspectiva amplia las categorías fundamentales del pensamiento científico. Y pues esto hay que reconocerlo. En sus obras capitales, por ejemplo, Conceptos del espacio de 1954, Conceptos de fuerza de 1957, Conceptos de masa 1961 y otras obras, pues realmente ha dejado una influencia muy considerable en el ámbito de la física, de la historia de la ciencia y de la filosofía. Hammer no solo describe el desarrollo histórico de estos conceptos, sino que penetra críticamente en su estructura epistemológica y ontológica. Su filosofía se inscribe en una línea postpositivista neokantiana y a la vez abierta a las dimensiones culturales, metafísicas y teológicas del pensamiento físico. Como profesor y colega de grandes físicos como Albert Einstein, con quien mantuvo además contacto personal y académico, Hammer supo articular, sin duda, una filosofía que no rehúye el diálogo entre ciencia, filosofía y religión. Y en este aspecto, en este vídeo, busco desplegar en toda su riqueza y profundidad el pensamiento de Max Hammer como una forma de filosofía de la ciencia atenta al devenir histórico de los conceptos fundamentales en el ámbito de la física fundamentalmente, pero también crítica frente a los reduccionismos científicos. Hammer no busca imponer una metafísica sobre la ciencia, pero tampoco acepta una ciencia ciega a sus presupuestos filosóficos. En este aspecto, su pensamiento nos sitúa en un punto de equilibrio, se podría decir, entre la exactitud de la física moderna y la interrogación permanente de la filosofía clásica. Y todo esto realmente es muy adecuado para entender mejor toda su filosofía y para entender mejor también la historia de la ciencia y la historia de la filosofía. En cuanto a la ciencia y la filosofía, para él son una alianza crítica. Max Hammer no fue un físico devenido historiador por accidente, ni un filósofo refugiado en las ciencias. Fue ante todo un pensador riguroso que entendió que la física, lejos de ser una colección de fórmulas empíricamente verificables, se construye sobre una red compleja de conceptos, principios, modelos mentales también, intuiciones y fundamentos ontológicos. Esa red, muchas veces inconsciente para los propios científicos, merece ser iluminada por una filosofía que no sea ajena a la física, sino que esté en realidad en diálogo permanente con ella. Y de este modo se puede decir que para Hammer también la relación entre filosofía y ciencia es constitutiva, es esencial. La filosofía es necesaria para esclarecer los conceptos fundamentales de la propia física, mientras que la física proporciona a la filosofía un campo privilegiado para poner a prueba sus categorías. En sus textos vemos cómo recorre con detalle la historia de conceptos como espacio, masa, tiempo, fuerza, simultaneidad, y no para detenerse en la simple evolución histórica, sino para mostrar cómo cambian las presuposiciones filosóficas que los sostienen. Desde el atomismo griego, por ejemplo, hasta la teoría de los cuantos o de la relatividad, desde el mecanicismo cartesiano hasta la mecánica cuántica también, y en este sentido, frente al positivismo lógico del Círculo de Viena, que pretendía reducir la ciencia a una sintaxis formal basada en la experiencia directa, siguiendo también los planteamientos de Rudolf Carnap,
Hammer defiende una concepción más rica. Los conceptos científicos no son simples correlatos de observaciones, sino estructuras de pensamiento que tienen también una génesis filosófica, histórica y cultural. Esta perspectiva lo aproxima, sin duda, a autores como Thomas Kuhn, Gaston Bachelard, Alexandre Coiré, etc., aunque sin adoptar sus posturas relativistas o excesivamente sociológicas, como el caso de Kuhn, por ejemplo, podríamos pensar, o de Lakatos. Y desde estos planteamientos se puede afirmar también que el concepto de espacio, por ejemplo, lo analiza el propio Hammer en cuanto a lo que considera el propio Newton y Kant. Su obra Conceptos del espacio es emblemática, publicada por primera vez en 1954 y revisada posteriormente como un prólogo de Einstein. El libro analiza el desarrollo de la noción de espacio desde la antigüedad hasta el siglo XX. Aquí Hammer muestra con claridad su método a partir de las concepciones cosmológicas de las culturas antiguas, babilónicas, egipcia, hebrea, griega, antigua, para pasar por las concepciones filosóficas de Platón, Aristóteles y los estoicos, luego adentrarse también en las reformulaciones modernas de Newton, Leibniz, Kant y finalmente llegar a la revolución einsteiniana y la noción de espacio-tiempo en la relatividad general. Todo esto pues, es realmente muy importante y el punto clave de su análisis es mostrar que el espacio nunca ha sido un concepto puramente geométrico o físico, sino que ha estado impregnado de supuestos metafísicos, teológicos y también epistemológicos. Newton, por ejemplo, como se sabe, concebía el espacio como absoluto, infinito y homogéneo, no como una entidad empíricamente observable, sino como el sensorium Dei, el sensorio de Dios, el espacio de acción de Dios. Leibniz, en cambio, defendía una concepción relacional según la cual el espacio no es algo en sí, sino la red de relaciones entre los cuerpos. Kant, por su parte, formuló su célebre tesis según la cual el espacio es una forma a priori de la sensibilidad humana, condición trascendental también de la experiencia. En este orden de cosas está claro que Hammer no toma partido dogmáticamente por ninguna de estas posiciones, pero muestra cómo la concepción que se tenga del espacio condiciona toda la física que se construya sobre ella. En este aspecto, su trabajo es filosófico en el sentido más profundo del término. No busca definir qué es el espacio de una vez por todas, sino mostrar en realidad cómo diferentes visiones del mundo, cosmovisiones incluso, teológicas, se expresan en las teorías físicas que lo conceptualizan. Y esto también es algo a tener muy en cuenta. Por tanto, diríamos que su trabajo en Historia de la Ciencia es enorme. El concepto de masa también lo ha analizado, la resistencia y el cambio, ya que otro de los trabajos fundamentales de Hammer es sobre la masa, su libro Conceptos de masa de 1961, donde aplica su método a una de las magnitudes fundamentales de la física clásica y moderna, la masa. Aquí también recorre el camino desde las nociones arcaicas de peso y sustancia hasta las definiciones modernas en la teoría especial y general de la relatividad, así como en la mecánica cuántica. La sustancia, más que arcaica, podríamos decir, para perfilar mejor la idea, que es una idea de la antigüedad, pero que sigue vigente todavía, en cierto sentido. Lo interesante es que muestra cómo la masa, que parecería un concepto claro y mensurable, ha tenido significados diversos según los contextos filosóficos y experimentales. Por ejemplo, en la física aristotélica la gravedad era una propiedad esencial de los cuerpos terrestres. En la mecánica newtoniana la masa aparece como medida de la inercia y a la vez como fuente de la gravitación. En Einstein la masa se transforma en energía y su definición se vuelve aún más problemática, más compleja, podríamos decir. Para Hammer, estos cambios conceptuales no son simples precisiones técnicas, son señales de que la física no está construida sobre
un fundamento ontológico definitivo, sino sobre marcos conceptuales en constante revisión en función de los avances científicos. Lo que entendemos por masa depende de nuestras presuposiciones sobre la materia, el espacio, el tiempo y la energía. No hay una esencia última de la masa que pueda aislarse del contexto teórico en que se la define. Y esto es también algo realmente fundamental. Este análisis lo lleva a cuestionar también la objetividad absoluta de ciertos conceptos físicos. La masa no es una propiedad en sí, sino una construcción conceptual que surge de ciertas regularidades observadas. Y de esta manera, estas regularidades son interpretadas a través de una teoría física. Esta postura lo aleja del realismo ingenuo y lo acerca más bien a una suerte de realismo crítico, según el cual los conceptos científicos se refieren a la realidad, pero no la agotan y la reflejan de manera directa. Y además de esto, también Hammer analiza la mecánica cuántica y la indeterminación en este aspecto desde unos planteamientos filosóficos. Y en uno de sus libros, de 1974, La filosofía de la mecánica cuántica, Max Hammer aborda uno de los desafíos más complejos del pensamiento contemporáneo, que es la interpretación filosófica de la mecánica cuántica. En esta obra monumental analiza con extraordinario rigor las múltiples interpretaciones que han surgido desde los años 20 del siglo XX hasta su época: la interpretación de Copenhague, de Bohr-Heisenberg, el realismo de Einstein, las teorías de variables ocultas de Bohm, la interpretación también de muchos mundos de Everett, la colapsación objetiva, entre otras, o el colapso objetivo. Y aquí Hammer demuestra no solo un conocimiento técnico y teórico de la teoría cuántica, sino también una aguda capacidad filosófica para analizar sus paradojas y ambigüedades. La mecánica cuántica, al renunciar al determinismo clásico de la física clásica, introduce una serie de dilemas epistemológicos y ontológicos y que son irresolubles, en principio. ¿Qué significa que una partícula no tenga posición definida hasta que se la mide? ¿Qué papel juega, por ejemplo, el observador? ¿Es el mundo cuántico una realidad objetiva o una construcción probabilística de nuestra mente? Pues igual es las dos cosas a la vez. Hammer muestra que estas preguntas no pueden responderse solo desde la matemática o el experimento, requieren también una reflexión filosófica sobre los fundamentos del conocimiento. Por eso dedica buena parte de su obra a exponer los puntos de vista de los grandes físicos, filósofos del siglo XX. Y también analiza, por ejemplo, la complementariedad de Bohr, el realismo ontológico de Einstein, el pragmatismo de Heisenberg, y esto sirve también para desarrollar sus teorías de historia de la ciencia. Su posición es moderada, no se alinea dogmáticamente con ninguna escuela, pero muestra simpatía por las interpretaciones que respetan la objetividad de la realidad física. Rechaza el idealismo extremo, según el cual la conciencia crea la realidad, pero también advierte que la física cuántica pone en cuestión precisamente la concepción clásica del mundo como conjunto de entidades definidas independientemente de nuestra observación. Desde su perspectiva, la realidad cuántica, afirma, es potencial, indeterminada, y solo se actualiza en la interacción con el aparato de medida. Esta interpretación o esta visión recuerda, en cierta forma, la filosofía de Aristóteles, potencia y acto, o de Kant, el objeto como fenómeno. Y desde estos planteamientos se puede afirmar también que Hammer analiza la simultaneidad y la relatividad. En este sentido, pues él considera que realmente es un tema complejo, pero lo trata en conceptos de simultaneidad del año 2006. Hammer aborda precisamente
Este tema, que es uno de los más perturbadores de la física moderna, la desaparición del presente absoluto. A partir de la teoría de la relatividad especial, se ha demostrado que no existe una hora universal para todos los observadores, ya que la simultaneidad de dos eventos depende precisamente del sistema de referencia. Y esto crea un nuevo paradigma. Este descubrimiento, además, mina una de las intuiciones más profundas de la experiencia humana, que hay un presente común para todos los seres humanos. Hammer analiza esta cuestión desde múltiples perspectivas: la física, la filosófica, la psicológica y también la teológica, y muestra cómo desde Aristóteles hasta Newton se pensaba que el tiempo era absoluto y que los eventos sucedían simultáneamente para todos los observadores, sin ninguna duda. Y realmente pues esto ha sido puesto en cuestión. De hecho, la teoría de Einstein destruye esta noción y establece que el tiempo es relativo al observador. La consecuencia filosófica es enorme. No hay un presente universal y, por tanto, la idea de un devenir cósmico común es insostenible. Algunos autores incluso han interpretado esto como una prueba de que el tiempo no es real, en línea con Barbour, por ejemplo, otros como una limitación de nuestra intuición, y Hammer no se pronuncia definitivamente, pero muestra cómo esta cuestión toca el corazón de la metafísica del tiempo. Y desde esta perspectiva también hay que decir que analiza también la ciencia y la religión como un diálogo abierto. En la última etapa de su vida, Hammer dedicó parte de sus reflexiones a la relación entre ciencia y religión. En su libro Einstein y la religión, Física y Teología, de 1999, examina precisamente las concepciones religiosas de Einstein, pero también aborda el tema más amplio de cómo se relacionan la cosmología, por ejemplo, la metafísica y la teología. Y los resultados de estas reflexiones es que suponen que Hammer no es un teólogo dogmático, pero reconoce la dimensión trascendental del pensamiento científico, o la dimensión divina, podríamos decir, especialmente cuando se enfrenta a preguntas últimas: ¿por qué existe algo en vez de nada? ¿Qué es el ser? Y también, por ejemplo, ¿qué es la conciencia? Para él la ciencia no puede responder por sí sola a estas grandísimas preguntas, pero tampoco puede ignorarlas. Por tanto, ante esta situación, o en esta línea, sostiene que muchos de los grandes científicos de la historia, como por ejemplo Newton, Kepler, Einstein, vieron en su trabajo una forma de acercarse a lo divino: la ley natural, la armonía del cosmos, la racionalidad también matemática del universo, son signos de una inteligencia trascendente que estructura la realidad, en cierta forma. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.